Buenas noches. Buenas Hola, hola, noches. Gustavo, ¿cómo estás? Noches. Hola, hola. Perdón por el atraso. ¿Me escuchan bien Ahora ahí? sí, que para mí. Sí, Buenas perfecto. noches, ¿cómo Súper. están? Bueno, Buenas perdón por el noches. atraso. Estaba terminando una llamada que se me alargó más de la cuenta. Em, Les quiero dar especialmente las gracias por su presencia, también a nuestro docente, em, Eduardo Silva Muñoz, se llama nuestro profesor. Es abogado, magíster en Derecho Penal Económico y muy interesante, es también licenciado en Ciencias Criminalísticas. Tiene más de 15 años de experiencia, se desempeña como director de consultora pericial y es perito judicial inscrito, entiendo, en todas las cortes de Chile, destacando en varios aspectos, en investigación criminalística, en balística forense, documentología, investigación caligráfica, dactiloscopía e investigación en hechos del tránsito. Yo les puedo decir muy responsablemente que he tenido la grata experiencia de contar con su trabajo en varias causas mías y es extraordinario. Ya. Y ahora o sea, él, después de su magíster, ha desarrollado su aspecto como docente y bueno, queremos en esta oportunidad escuchar una charla sobre qué significa los peritajes judiciales en la práctica forense y también comentarles que Eduardo ofrece unos cursos online y también se incorporó como docente en Tutores Derecho Capacitación. ¿Ya? Eduardo va a dar su charla de 40 minutos aproximadamente y terminada la charla vamos a dar espacio para contestar preguntas. También es interesante porque de repente a uno se le olvida, no sé, apenas le surja una duda, usted la puede dejar en el chat y comenzando la ronda de respuesta o de pregunta, dependiendo de... Vamos, revisamos primero el chat, contestamos en orden del chat y después las consultas que sigan. Así que sin más, le damos la bienvenida a Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por tu disponibilidad y muchas gracias, colega y alumno, por estar aquí con nosotros en una actividad. Hay 39 personas conectadas, lo que es muy bueno. Es un tema de interés. Así que les mando un abrazo y escuchamos a don Eduardo. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación, la extensa presentación de su humilde servidor aquí. Eh, bueno, Yo no lo escucho, no sé si es como... problema mío, Sí, si era problema mío. sí. Ah, perfecto. ¿Los demás me escuchan? Sí, ya. Sí, Súper. Bueno, Vamos, les doy las gracias también a todas las personas me que están actualizaron conectadas el el... día de hoy. Sí, alzaron el dedo. Ahí sí, perdón. Sí, Me sí. actualizaron la aplicación y me perdí desde la configuración. Ahora sí, disculpa. La clásica de Zoom, que uno cuando está en una reunión se actualiza. No, Sí, como les decía, les quiero agradecer la participación en esta charla, que obviamente si bien son breves, nos ilustran, digamos, desde la práctica forense, de la práctica judicial, sobre lo que está pasando, digamos, en materia judicial y en este caso en materia pericial, porque obviamente son dos materias que van unidas hoy día a la práctica
de la abogacía en materia estrictamente judicial va muy acompañada de lo que es obviamente la prueba y en particular lo que nos convoca hoy día de la prueba pericial. Entonces, como decía Gustavo, efectivamente hay un interés porque hoy día los peritajes se han vuelto muy técnicos y obviamente se requiere de especialistas en muchas materias con la aparición de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de WhatsApp, de fotografías, de videos, de peritaje de muchos tipos. Entonces, obviamente el interés por cuestiones técnicas ha crecido y se ha necesitado cada vez más en materia de resolución de casos judiciales. ¿Ya? Entonces, bueno, entiendo que en la charla que nos convoca el día de hoy, el público, digamos, como ha sido la constante de las charlas que hemos estado dando, se caracteriza por participar no solo peritos, no solo abogados, sino que también estudiantes de derecho. Entonces, tenemos como esas tres ámbitos de profesionales. ¿Ya? En mi caso, como decía el profesor Balmaceda, yo me desarrollo tanto como abogado como perito, entonces mi experiencia de lo que vamos a conversar hoy día es obviamente todo lo que yo he podido desarrollar en todos estos años, sentado en el sillón de abogado en algunos juicios y sentado en el sillón de perito en otros, ¿ya? Entonces por eso cuando esté hablando de algunas cosas me van a escuchar que cuando yo diga esto desde la perspectiva del abogado es así y esto de la perspectiva del perito es de esta otra forma, para que sepan en cuál sillón estoy sentado y sepan diferenciar una cuestión de otra, ¿ya? Veo que hay hartos peritos, digamos, conectados, don Luis Monge, Romy Espinosa, Camila Peñalosa, Juan Pablo Aristía y Felipe Sánchez, que Felipe Sánchez, bueno, hoy día se dedica al ámbito privado, digamos, como perito informático, pero él era ex funcionario de la Policía de Investigación en materia informática, digamos, uno de los peritos más importantes en materia informática, puedo decir, del país. Bien, entonces, sin más, comenzamos esta revisión eh, sobre los temas de los peritajes judiciales y la práctica forense, como se denomina este curso, o esta charla más bien, va de la mano de, como decía el profesor Balmaceda, de tutores de Derecho, Capacitación y Consultora Pericial, que son estas dos instituciones, digamos, dedicadas, por un lado, a tutores a la capacitación de profesionales para los distintos ámbitos de Defensoría Penal Pública, Fiscalía, Academia Judicial, etcétera, y por otro lado, consultora pericial que está dedicada exclusivamente al tema de peritajes judiciales y extrajudiciales también. Ya, para introducirnos en el tema vamos a referirnos brevemente sobre algunos aspectos que ya revisamos con algunos alumnos en cursos anteriores, pero simplemente tocar algunos tópicos para no perdernos en la revisión de los antecedentes, definiendo básicamente lo que es un perito judicial de lleno, la literatura, digamos, la doctrina procesal lo ha definido, como aparece aquí, como cualquier persona que domine una ciencia, arte o oficio y cuya intervención sea necesaria para ilustrar al tribunal o a las partes sobre un tema técnico. Eso es lo primero que tenemos que decir acerca de un perito judicial, en el sentido de que es un tercero ajeno, obviamente, que participa en el proceso, eh, no representa ninguna parte, por eso es imparcial, como dice la definición, y el resultado de lo que él pueda hacer o lo que ella pueda hacer en un juicio, obviamente le es indiferente, simplemente viene a hablar sobre un tema técnico que ha sido llamado ya sea por las partes o por el juez para participar y para ilustrar al tribunal, particularmente el juez, porque como el juez o los jueces que intervengan dependiendo del tipo de procedimiento, ya sea penal, civil, laboral, etcétera, todas las materias, es finalmente el juez el que va tomando la decisión y la resolución de un caso, por lo tanto, es el juez el que viene a establecer las cosas como son en una sentencia. Entonces, en ese sentido, el perito obviamente muchas veces, o sea, siempre tiene que serle indiferente el resultado y muchas veces los abogados tienen la mala práctica de orientar mucho las pericias. Hay abogados que simplemente mandan a hacer un peritaje y no saben mucho pedir qué es lo que quieren. Y hay otros abogados que saben lo que quieren y de alguna forma tratan de inducir a que el peritaje salga de un determinado, de una determinada forma.
Muchas veces los abogados me dicen, oiga, y si yo mando a hacer este peritaje, el resultado va a ser este para que valga la pena el desembolso de dinero para contratar este peritaje. Y la respuesta simplemente es, no se lo puedo decir. O sea, yo primero tengo que hacer el peritaje y dependiendo de lo que salga, yo le puedo informar. Eh, Eso es lo que correspondería, digamos, de manera ética, pero claramente en el sistema, la realidad judicial chilena es que esta cuestión es un mercado y de alguna forma es una selva, que hay peritos, digamos, así como hay receptores judiciales, así como todos los intervinientes del sistema, aquí hay de todo un poco, digamos. Pero obviamente la gente que actúa de manera ética en los procedimientos judiciales tiene que manejar este tema de no dejarse, digamos, pasar a llevar y hacer el trabajo como corresponde, apegada a las reglas de la ciencia, arte u oficio que está, en las que está participando. ¿Ya? Dicho eso, un peritaje judicial, en principio, digamos, es una opinión técnica que es realizada por un experto. ¿Ya? La ley lo establece precisamente como un medio de prueba más, así como existen los documentos, la inspección del tribunal, la prueba de testigo. Establece precisamente que los peritajes judiciales es un medio de prueba más válido en la ley para poder acreditar un determinado hecho. Y como decía anteriormente, la gracia de este informe pericial es que pueda orientar al juez para la toma de decisiones en la sentencia, llevándolo a una materia, por ejemplo, penal. El juez a través de un peritaje obviamente va a tomar conocimiento de un determinado hecho y va a poder zanjar en su sentencia si la persona, por ejemplo, es culpable o es inocente. ¿Ya? Desde lo técnico, digamos, o sea, si por ejemplo hay un juicio, no sé, de un homicidio, en donde se culpa a una persona de haber disparado a una pistola y haberle quitado la vida a otra, bueno, tendrá que haber un peritaje balístico que así lo determine. Entonces, para un juez va a ser muy determinante y muy preponderante para el tema de la prueba, eh, qué sucedió, cómo sucedió, de dónde se disparó, con qué munición, si esa munición tenía el alcance, qué lesiones dejó, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es una opinión técnica que obviamente el juez, el juez es un profesional del derecho. Un juez es un abogado que obviamente no tiene conocimientos técnicos sobre materias muy específicas, no tiene por qué tener conocimiento de balística, de construcción, de enfermería, de psicología. Quizás por el paso de los años puede que aprenda ciertas cosas, como todo en la vida, digamos, pero en general no es una persona muy conocedora de cuestiones muy específicas, como ninguno de nosotros, digamos. Solamente somos como especialistas o profesionales en determinadas áreas solamente. Es imposible saber todo. Entonces los juicios se vuelven o se vuelcan muy técnicos y se necesita de este pronunciamiento, de esta opinión especialista para poder aclarar ciertas cuestiones. ¿Ya? Como les dije anteriormente, este tema de los peritajes judiciales, yo utilicé la palabra es una selva, porque en Chile hay muchos peritos alrededor. Yo el otro día pude descargar eh, la nómina de peritos judiciales del Poder Judicial, de todas las cortes de apelaciones, recordar o comentar, digamos, para la gente que no maneja estos temas que está hoy día conectada, que los peritos judiciales, al menos en materia civil, están agrupados en la nómina de peritos judiciales que lleva cada corte de apelaciones del país. Entonces, si uno las descarga y las mira, obviamente hay muchos repetidos, pero en principio el número es de aproximadamente 35.000 profesionales que están inscritos como peritos judiciales. No significa obviamente que esos profesionales se dedican 100% de su tiempo a ser peritos judiciales y a informar técnicamente en juicio, sino que se dedican como cualquier persona, por ejemplo un contador, a llevarle la contabilidad a empresas, a pymes, a lo que sea. Y cuando le sale, como dicen por ahí, un pituto, efectivamente hace hace una pericia. ¿Ya? Entonces aquí hay de todo. Generalmente cuando un abogado requiere un perito, lo primero que hace cuando no tiene un dato de contacto es consultar la nómina de peritos judiciales de las respectivas cortes de apelaciones y ahí uno va preguntando. Muchas veces a mí me llegan correos, se nota que es un correo masivo que manda un abogado preguntando honorario y simplemente se decide la contratación de un perito u otro en función de cuánto cobra. Nada más que eso.
De hecho, me pasó una vez una situación bien tragicómica, si se quiere, que me llegó una solicitud, una pericia dactiloscópica de huellas dactilares sobre una firma puesta en un documento X. Y yo fijé mis honorarios porque era una pericia grande, que había que ir al archivo judicial, había que ir a juicio, tenía varias etapas y yo fijé un monto más o menos importante. No recuerdo exactamente, pero era como de 1.200.000 pesos por la pericia, ¿no? Había que ir a juicio y todo. Y respondí y nunca me respondieron nada de vuelta. Y como a las 2 semanas me llama un colega que habíamos estudiado juntos en la universidad y me dice, oye Eduardo, fíjate que me llegó un peritaje y acepté, cobré 400.000 pesos y la verdad que acepté sobre este tema y la verdad que no sé hacer el peritaje, ¿tú me podrías ayudar? Entonces, bueno, uno siempre con las ganas de ayudar, le ayudé. Entonces le dije, mándame los antecedentes para ver qué es lo que puedo ayudarte. Y me di cuenta que el peritaje que él había aceptado por 400, por 500.000 pesos era el mismo que me había llegado a mí. Era la misma persona que me había consultado. Seguramente a mí me encontró muy caro y contrató a la persona que le cobró más barato. O sea, simplemente la definición de contratar un perito u otro es una cuestión netamente de plata. O sea, nadie se fija mucho en la idoneidad del perito, en los antecedentes curriculares, en la habilidad que tenga el día de mañana para ir a declarar en juicio, sino que simplemente se reduce a una cuestión de costos, simplemente. Que puede ser un factor obviamente muy importante, muy relevante para la toma de decisiones, pero cuando uno como abogado quiere ganar un juicio, no solamente tiene que contar con el perito más barato, tiene que contar con un perito que obviamente lo haga bien. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la fiscalización de los peritos y la lámina que estamos aquí mostrando, como dice en el primer punto, no existe ninguna institución en el país que fiscalice de manera efectiva, ni a nivel técnico ni ético a los peritos. Insisto, esta cuestión es una nómina, es una selva que interviene el mercado, y si bien estos listados de peritos judiciales se hacen cada 2 años, los famosos bienios de las Cortes de Apelaciones, lo cierto es que esta integración en la nómina es una integración meramente formal. Uno ni siquiera postula, uno cuando se integra esta nómina, uno sí manda los antecedentes. Técnicamente manda los cartones fotocopiados ante notario y un certificado de antecedentes penales que uno no ha sido condenado y chao. Y las cortes dicen, ah, efectivamente este gallo tiene los antecedentes para hacer esto, esto, otro, y lo mete en la nómina. Punto. Así de simple. Y a mí, de los más de 10 años que llevo de perito judicial en Santiago, que es el que llevo más tiempo, jamás nunca a mí me ha llegado un correo, un llamado telefónico, una fiscalización de si el informe está bien, si el informe está mal, si estoy adecuando mis conclusiones de acuerdo a las reglas de la ciencia o arte en la que trabajo, nada. A mí nunca nadie me ha dicho nada. Entonces, esta integración de peritos judiciales de las nóminas de la Corte es una cuestión meramente formal. ¿Ya? Nadie fiscaliza a nadie. Salvo que en materia, por ejemplo, a nivel ético, uno esté adherido a algún colegio profesional. Pero eso ya no tiene que ver necesariamente con una cuestión netamente judicial, sino que a nivel profesional. Por ejemplo, en Chile no existe un colegio de peritos judiciales. Sí existe, a lo menos, el Colegio de Criminalistas de Chile, que se podría decir que los peritos criminalistas, o sea, del universo de peritos, los peritos criminalistas tienen un colegio profesional, pero que como todo colegio profesional tampoco tiene mucha influencia en nada. Entonces, es como los únicos medios que existen de fiscalización. Bien. Esta nómina de peritos judiciales que yo les comentaba de las Cortes de Apelaciones, que se hace cada 2 años, está regulado en un auto acordado que está dictado por la Corte Suprema el año 2007 y está arreglado, digamos, van de la mano y se entrelazan los artículos 416 y 416 bis del Código de Procedimiento Civil. Esas dos normas con el auto acordado de la Corte Suprema conversan y de alguna forma le dan esta estructura o este esqueleto medio falso, si se quiere, a cómo funcionan los peritos judiciales en Chile, al menos en materia civil. ¿Ya? Ese es como el esqueleto y el grueso de cómo está regulada la actividad pericial en Chile. ¿Ya? Bueno, ahí en los puntos indica que bueno, cada corte de apelaciones realiza un examen meramente formal para integrar la nómina y uno adjuntando esos documentos, llenando los espacios en blanco, simplemente le pide que uno tenga 3 años cuando tiene un título técnico
y 5 años cuando uno tiene un título profesional. Cumpliendo eso, uno tiene el check y va dentro de la nómina. Todo eso en materia civil. Ahora en materia penal, no es necesario estar inscrito en la nómina de perito judicial, aunque es recomendable siquiera para aparecer ahí. Eh, y hay una cuestión quizás más relevante en materia penal, que como en materia penal el procedimiento fue reformado el año 2000-2005, existen otras formas de fiscalización quizás más efectiva en materia judicial. Básicamente para saltar o soslayar los problemas del control técnico, filtros de seriedad, idoneidad, profesionalismo. Todo eso se discute en la audiencia de preparación de juicio oral y particularmente se discute o se puede hacer aparecer toda esa cuestión en juicio oral cuando se realizan los contrainterrogatorios. Esas, digamos, son las instancias donde el abogado de la contraparte puede echar por tierra la supuesta idoneidad del perito, si es que la tiene, digamos, echarla abajo por no tener los conocimientos suficientes, por faltar al profesionalismo, etcétera. Esos son los lugares para poder hacerlo, ¿ya? En materia penal. En materia civil son bien escasos las posibilidades de hacer algo más allá de una cuestión que se llama las tachas y cuestiones que se hacen en las declaraciones bien particulares en materia civil. El año 2017, la Corte Suprema realizó un estudio con unas encuestas para calificar el trabajo, la calidad del trabajo de los peritos judiciales, ¿ya? Y le preguntó a jueces y abogados cómo evaluaban el trabajo de los peritos, ¿ya? Aquí en el gráfico que estamos mostrando es una foto que yo copié y pegué de esta encuesta que se hizo, como les decía, el año 2017 por la Corte Suprema, en donde le preguntó a jueces y abogados cuál era la nota que les ponían a los peritos, y aquí, si ustedes se fijan, está dividido en materia civil, familia, laboral y penal. Eh, Ustedes se fijan, aquí las notas son de 1 a 7. Por ejemplo, en materia civil, los abogados y jueces le ponen una nota 4, 4 y 4,8. En materia de familia, 4,5, 4,5. En laboral, 4,5, 4,7. Y en penal, 4,7, 4,8. ¿Ya? Eh, si ustedes se fijan, son notas bastante deficientes. Al menos ninguno tiene una nota o sea, bajo 4. Pero las notas son más bien malas que buenas. O sea, yo no quisiera ir a un juicio y que un abogado o un juez me valora con nota bajo 5,5. Encuentro que es un trabajo obviamente deficiente. La experiencia que yo tengo cuando comparezco como abogado en los juicios, efectivamente, cuando uno como abogado busca peritos buenos, es bastante compleja esa labor, ¿ya? Como digo, existen muchos peritos, pero a la hora de cuesta encontrar gente que haga bien el trabajo, que haga el trabajo con profesionalismo, con una calidad, digamos, la que uno espera obviamente, para trabajar en un juicio y por los montos que se cobran. Hay peritajes muy económicos que de repente, por ejemplo, los peritajes que hacen las asistentes sociales en general son más bien económicos. Por ejemplo, peritajes para realizar evaluaciones conforme a la ley de pena sustitutiva, la 18.216. En general hay profesionales que están cobrando 150, 200.000 pesos, 300.000 pesos, una cosa así. Y hay peritajes que son carísimos. Por ejemplo, una pericia balística, por ejemplo. Una vez un perito balístico nos cobraba 500 pesos por leerse cada foja de la carpeta investigativa. Y la carpeta investigativa tenía, creo que 5.000 páginas, ¿ya? O sea, él cobraba, ¿cuánto es? Como 2,5 millones por leerse la carpeta, y de ahí él nos decía cuánto costaba el peritaje en sí mismo que necesitaba. Entonces era un peritaje que no iba a costar menos de 10 millones de pesos. Que a lo mejor lo vale. No voy a discutir el tema de los montos, pero hay de todo. Entonces uno esperaría que si va a pagar 10 millones de pesos
o 2, o 3, o 5, lo que sea, o 200.000 pesos, el precio que tenga, obviamente el peritaje tenga la calidad que uno requiere. Entonces, dentro del ámbito profesional, a nosotros, digamos, bueno, con el profesor Balmaceda hemos tenido la fortuna de trabajar juntos como abogado litigante en casos de alta complejidad y a pesar de existir fondos disponibles, de que los clientes obviamente tengan la voluntad de pagar un buen o desembolsar una buena cantidad de dinero para pagar un perito, uno sale a la búsqueda de un perito para la causa y cuesta harto encontrar. Y cuando hemos encontrado los resultados no han sido los mejores. Entonces, por ejemplo, en materia penal, una vez nos tocó en un juicio de alta complejidad que un perito lo hizo pésimo en juicio. Su informe escrito era muy bueno. Prácticamente nosotros creíamos que con ese informe ganábamos el caso. Y cuando llegamos a juicio, el perito era un fanfarrón, digamos, que hablaba, pero no decía nada. No aplicaba métodos. eh, o sea, no hablaba de su metodología, nadie sabía cómo había llegado a determinadas conclusiones y en la audiencia se ponía a pelear con el fiscal, con los abogados querellantes. Entonces, el perito tiene que reunir ciertas características para poder, obviamente, hacer avanzar la teoría del caso, en este caso de la defensa, amparada, digamos, en su ciencia, arte o oficio y no ponerse a pelear con los intervinientes. Entonces, estas notas que hay aquí, yo creo que si a mí me tocara evaluar a los peritos en materia penal que más me ha tocado, yo andaría con notas muy cercanas a lo que está aquí. O sea, como abogado, nota 4.7, yo creo que concuerdo plenamente con quien votó, no tengo idea quién es, pero dice abogado aquí, nota 4.7, yo creo que todos los mismos. ¿Ya? Tienen muy poco dominio también los peritos de las etapas del juicio, desconocen cómo presentar un escrito judicial, que es una cuestión, yo sé que tiene cierta complejidad, pero una persona que se desarrolla como perito judicial tiene que saber cómo presentar un escrito judicial al menos, en mi opinión. Eh, Muchas veces no saben presentar escritos, no saben qué pedir, no saben cómo evacuar un informe, no saben celebrar una audiencia de reconocimiento. Son, digamos, hartas deficiencias que en general uno advierte en los colegas peritos judiciales. Aquí, bueno, hay otra eh, calificación, en este caso de cómo los abogados califican el desempeño de peritos judiciales en los distintos ámbitos que aparecen. Digamos que hay 4 ámbitos. Por ejemplo, preparación y formación de los peritos en el área de su especialidad. O sea, ¿cuánto saben los peritos de lo que nos vienen a hablar? Por ejemplo, si yo digo, la perito Romy Espinosa, ¿cuánto sabe de, ella es perito psicóloga? Romy Espinosa, ¿cuánto sabe de psicología? ¿Qué es lo que uno esperaría de un perito psicólogo que dominara de 1 a 7? 7. Eso es lo que uno esperaría. ¿Cuánto yo esperaría de la perito Camila Peñalosa en materia de enfermería? Yo también espero que sepa un 7, pues si por algo es perito, o sea, es especialista en esto. ¿Cómo yo voy a tener una persona que dice ser experto, lo voy a llevar a juicio y cuando le pregunten de eso, no va a saber de eso? Es como lo básico. O sea, si quieres trabajar, trabajemos, pero trabajemos bien. Entonces, fíjense ustedes que los abogados en materia laboral, creo, no sé si es laboral o de familia, están con, bueno, civil, familia y laboral, 3.9, 3.4, 3.5 y en materia penal 4. O sea, de las 4 materias a evaluar, los abogados dicen que los peritos reprueban en conocimiento, en la preparación y formación de lo que se supone que son expertos. Es como si a mí me llevaran a un juicio, me contrataran como abogado y cuando yo llegue al juicio no supiera litigar, no supiera de derecho, ni supiera nada procesal. O sea, técnicamente voy a ir al juicio a dar la hora. Esa es la, digamos, cómo los abogados, digamos, califican a los peritos en estas materias, en las materias de su especialidad, donde supuestamente tienen más que saber. Después, experiencia pericial o forense propiamente tal. O sea, perfecto, usted es contador, ya, ningún problema. Usted es contador, lleva empresas, todo el tema.
emite facturas, boletas, lleva los IVA, lleva los impuestos a la renta, hace las declaraciones, ya. Disculpe, don Luis Monge, me va a perdonar sobre mi escueto conocimiento en contabilidad, pero no es mi área, así que Dale eso no nomás, opina que sea de tranquilo. contabilidad. Entonces, yo esperaría, obviamente, que el perito forense o el perito judicial, que es lo mismo, son sinónimos, eh, obviamente sea capaz de hacer una trazabilidad de un dinero, del lavado de activos, que la plata entró por aquí, salió por allá. Que hoy, o sea, si yo lo estoy llevando a juicio a usted para que me haga una trazabilidad de dinero o de otros bienes, obviamente yo espero que usted tenga experiencia sobre esto, no solamente que sepa sumar y que lleve un abaco para tirar números para allá y números para acá, una tabla Excel, sino que obviamente usted sea un perito judicial propiamente tal, se desarrolle en juicio y maneje todos estos temas también. Están todas las notas reprobadas, 3.2, 3.8, 3.4, 3.9, fíjense. Después, fiabilidad y validez de las metodologías utilizadas por los peritajes. Las notas rojas también, 3, 3.5, 3.2, 3.6. Esta es una de las cuestiones más graves que yo he detectado en los peritos, que no plantean metodología en los informes. Simplemente, si el abogado me pide que yo compruebe esto, yo voy a comprobar esta hipótesis. Pum, pum. No plantean hipótesis, no establecen metodología, un método, por ejemplo, inductivo, deductivo. Nadie habla de esto. Nadie habla de esto en los informes. Nadie entiende mucho qué es lo que es esto. Y cuando van a juicio, perdonando la expresión, un abogado que domine un poquito esta cuestión los hace bolsa a los peritos en juicio. Le hacen un par de preguntas, a los peritos en juicio les empieza a tiritar la pera y no saben qué responder, pierden la credibilidad, se ponen nerviosos. Y el juez finalmente en su sentencia los destroza. Le dedica un párrafo, el perito no sabía lo que estaba diciendo, le hicieron 3 preguntas de su metodología, no sabía, le hicieron una pregunta con respecto a cuántas hipótesis se estableció al principio de su investigación, no tenía idea, y finalmente la prueba a la basura. Así terminan, digamos, la sentencia echando para afuera a los peritos en cuanto al tema de metodología, porque tampoco se plantean hipótesis. O sea, si yo voy a constatar un fenómeno, por decirle que un auto atropelló a una persona, yo tengo que plantearme una hipótesis A, una hipótesis B, que suceda el fenómeno, que no suceda el fenómeno, y si hay más hipótesis también las planteo y obviamente cuando yo haga mi investigación voy a la pesquisa de toda esa información y veo cuál hipótesis se comprueba, estableciendo una y descartando otra. No es que yo vaya solamente a comprobar la que el abogado quiere que le resulte, porque ahí sería desapegarme obviamente de las reglas de la ciencia del arte de oficio en la que estoy interviniendo en un determinado juicio. Entonces, muy importante a nivel pericial, cuando uno plantea obviamente un objetivo, quiero determinar esto, tengo que al menos tener dos hipótesis, que la cosa pase, no pase, suceda, no suceda, etcétera. ¿Ya? Este es un tema, digamos, de la validez de la metodología y la descripción de la metodología que en muy pocos peritajes se ve. ¿Ya? Después, correspondencia entre las premisas del informe y sus conclusiones tampoco. No hay nada. Los peritos en general no desarrollan lo que es el método científico. El método científico es vital para un informe pericial. Es básico, digo. O sea, tiene que tener un objetivo, una hipótesis, una experimentación y una conclusión confirmando o descartando una hipótesis. O sea, esos son quizás 4 o 5. Hay distintos, el método científico se plantea de repente con muchas etapas, pero llevado a la simplicidad de 4 etapas es suficiente. Pero tiene que ser capaz de explicarlo, tiene que aguantar o tener estándares suficientes de lógica y de aplicación del método científico. Si no, entonces el informe pericial no es nada, pues es una opinión de alguien que tenía ganas de opinar nomás. Llevado al extremo sería como, no sé si vieron 31 minutos, sería como yo opino de 31 minutos. Un especialista que habla de algo que no sabe qué metodología ocupó, y desconoce de qué es lo que está hablando. El 90% de los peritos en Chile serían el monito ese de 31 minutos que va a juicio, cobra y no sabe mucho qué es lo que está haciendo, lamentablemente. ¿Ya?
Esto no lo digo yo, lo dice la estadística que estamos viendo ahí en el Poder Judicial. Bien, seguimos. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con el tema pericial, que es con respecto al tema de los costos. Seguimos en el estudio de la Corte Suprema del año 2017. Básicamente la pregunta que se hace aquí, y está respondida por jueces y abogados, dice, sobre la base de su experiencia en términos generales, ¿cuánto diría usted que los costos del peritaje inciden en el acceso a algunos litigantes? ¿Ya? Y, por ejemplo, en materia civil, el 74% dice que dificulta el acceso. O sea, aquí el peritaje es caro, no lo vamos a hacerlo nada. Eso es lo que está diciendo. O sea, tan caro hacer un peritaje de la materia que sea, no tengo idea. Desde, no sé, pues, desde una responsabilidad de que se dio vuelta o sea, se cayó un edificio para el terremoto y tenemos que hacer una pericia de construcción, hasta un peritaje caligráfico de una firma en una falsificación de una compraventa, es muy caro. Así que, ¿sabe qué? No, no, el peritaje no lo vamos a tomar como perito, como dice la gente. Me mandan solicitudes, me mandan mail, yo les mando un correo electrónico con una propuesta de honorario y la propuesta después de vuelta dice, gracias, don perito, no lo vamos a tomar. Listo, se acabó la pega. ¿Por qué? Muy caro. Entonces, en materia civil influye harto, ¿ya? 74%. Materia de familia 69%, laboral y previsional 65%, y en materia penal 77%. En materia penal quizás los peritajes son los más caros que existen en el mercado porque hay otras variables que influyen. Muchas veces a uno como perito también se le abre el diente de cobrar caro en las causas penales porque está en juego otros bienes jurídicos, por la libertad de una persona. Y las investigaciones efectivamente son a veces más técnicas. Realizar una pericia, por ejemplo, informática hoy día, hay muy pocos peritos informáticos buenos. Hay muy pocos peritos balísticos buenos. La experiencia, por ejemplo, a nivel de peritajes balísticos es que hoy día hay muchos jubilados de investigaciones, de carabineros, de ejército, que son, por ejemplo, en ejército nosotros nos pasó una vez con el profesor Balmaceda, teníamos un juicio también de alta complejidad, donde se contrató un perito balístico que hizo un peritaje de armamento, de munición. ¿Y qué pasó? El perito ni siquiera pudo llegar a declarar a juicio porque cuando se celebró la audiencia de preparación de juicio oral lo tiraron para afuera porque no tenía el título de perito balístico. Tenía el título de armero artificiero, que si bien pololea mucho con la balística forense, son dos ciencias que no tienen que ver en términos estrictos. El armero artificiero se dedica al estudio del arma y el balístico al estudio del proyectil balístico, desde que es impulsado por los gases de la deflagración de la pólvora hasta que impacta un objetivo. Entonces, conversan, pero no son lo mismo. Y antes de llegar al juicio oral, en la audiencia previa, que es la audiencia de preparación del juicio oral, el fiscal y el querellante nos dijeron, oiga, ¿sabe qué, amigo? Su perito no tiene las competencias suficientes para hablar de lo que va a hablar, así que para afuera. Y se fue. La pericia que había costado, no estoy seguro, pero como 3 millones de pesos. O sea, el cliente pagó, se hizo la investigación y no llegó a nada. Hay una norma en el Código Procesal Penal que es la ley que regula los procesos penales, obviamente, que dice que el juez de garantía puede tomar las providencias necesarias para que un imputado no se quede sin peritajes. Una cosa así, dice. No a la pata, digamos, pero algo más o menos similar. Que es una norma que tiene bastante poca aplicación, por no decir nula, toda vez que hoy día los imputados de delito que no tienen dinero, digamos, para pagar una defensa técnica, recurren a la Defensoría Penal Pública. Entonces la Defensoría Penal Pública, de alguna forma, suple este vacío o esta norma que está dando vuelta en el Código Procesal Penal para que el juez de garantía vea de dónde saca plata para pagar un peritaje. O sea, yo jamás he visto un juez penal que abra la billetera y diga, tome, don Eduardo Silva, aquí tiene 500.000, por poner un ejemplo, para que haga una pericia de algo. Y eso yo nunca lo he visto. Entonces,
La Defensoría Penal Pública suple esta cuestión. ¿Y por qué razón? Porque la Defensoría Penal Pública tiene su propia nómina de peritos judiciales, así como la tiene cada corte de apelaciones del país. La Defensoría Penal Pública tiene sus propios peritos en su propia nómina. Eh, pero llegamos a lo mismo una vez más, que es simplemente llenar un formulario, acompañar los antecedentes curriculares y pasar por una entrevista con el jefe de estudio de la determinada Defensoría Regional y para dentro de la nómina y sepa Dios qué va a pasar con ese peritaje. Entonces llegamos a lo mismo. Y el gran problema y el gran desincentivo que existe en materia profesional para los peritos judiciales en que los montos que paga la Defensoría Penal Pública son irrisorios, por decirlo de una manera respetuosa. ¿Ya? Yo hace poco tiempo me pude inscribir en la Defensoría Penal Pública. Obviamente uno también no solamente trabaja con el ánimo de puro ganar plata, sino que también va a otra cuestión atrás, una cuestión profesional, digamos que uno apoya, digamos, cuestiones que tienen que ver con cosas sociales y obviamente uno entiende que no todo el ciudadano tiene los montos para pagar determinadas sumas. Eh, Nosotros, digamos, igual de vez en cuando hacemos peritajes con costos bastante exiguos para que obviamente todo el mundo pueda tener acceso a la justicia, digamos. O sea, como decíamos en esta lámina que estamos viendo, influyen los costos en el acceso a peritaje. Obviamente nosotros también colaboramos un poco con eso, para que todo el mundo pueda. Pero simplemente yo, sin ánimo de pelar a la Defensoría Penal Pública, muy por el contrario, yo hice mi práctica profesional de abogado en la Defensoría y tengo los mejores recuerdos de esa institución, profesionales de primer nivel. Eh, Les quiero mostrar eh, los montos que paga la Defensoría Penal Pública para los peritajes. Yo me inscribí aquí como perito criminalista y un par de especialidades más, pero fíjense los montos que pagan, digamos. O sea, yo, por ejemplo, con un peritaje que aquí habla de, por ejemplo, nivel de complejidad alto, paga 249.999. O sea, yo creo que la mayoría de los peritajes que yo he hecho en mi vida, en estos 10 o 15 años que llevo trabajando, deben ser he hecho de bajo y de mediano y un par solamente de alta complejidad. Para poner un baremo, un estándar, yo por un peritaje de mediana complejidad aproximadamente, si es feo hablar de plata, pero para que tengamos un margen, yo no cobro menos de 1.000.000 de pesos. Y aquí se está pagando 200.000 pesos por un peritaje. O sea, se está pagando el 20% de lo que uno cobra en general. ¿Ya? O sea, también el desincentivo aquí de los profesionales buenos a trabajar en esto es terrible. O sea, los peritos buenos son muy difíciles de encontrar, hay muy pocos y son muy caros. Eso, ¿ya? Y si eso no fuera poco, insisto, sin el ánimo de menospreciar a la Defensoría Penal Pública, cuando uno tiene que ir a juicio a declarar, la Defensoría Penal Pública paga 15.823.000 pesos por ir a declarar en la localidad donde uno vive y 39.557 si tiene que ir a declarar fuera de su zona. Creo que hubiese sido mucho más honesto por parte de la Defensoría haber dicho, ¿sabe qué? No se paga por ir a declarar a juicio. Esa es mi opinión profesional al respecto. O haberlo incluido en la otra suma, no tengo idea. Pero esos son los montos que la Defensoría Penal Pública está pagando a nivel ordinario. Obviamente, a mí me explicaron que siempre cuando hay peritajes más complejos, esta ambigüedad o estas palabras que siempre se puede hacer algo, o sea, le podemos pagar 5.000 pesos más por algún peritaje, una cosa así. No sé, ¿ya? Pero esa, digamos, es un poco la realidad. Bien. Ya pasando a temas quizás ya un poco más sustantivos en materia pericial. Nos preguntamos en esta lámina cuándo se debe solicitar un peritaje judicial, porque claro, eh, la pregunta, claro, supuestamente los abogados con más experiencia saben cuándo hay que pedir un peritaje y cuándo sí y cuándo no. Pero aquí, digamos, yo traté
de poner una lámina, digamos, para que quede cierta claridad sobre cuándo hay que apretar esta tecla, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo simplemente los dividí, hay muchas más sedes, aparte de la civil y la penal, pero obviamente en esta charla de hoy día no podemos abarcar tantas especialidades, entonces me esmeré, digamos, en solamente hablar en materia civil y en materia penal, ¿ya? Eh, Obviamente en materia penal, perdón, en materia civil, eh, dependerá de lo que se trate, o sea, de qué es lo que estamos peleando. Si yo voy a demandar, no sé, pues, la restitución de un inmueble por un arrendamiento, en principio digo aquí, ¿tengo que hacer un peritaje? No, ¿para qué? Tengo que probar de que el gallo está viviendo ahí, que de que no se quiere ir, que no me paga la renta, etcétera. ¿No? Entonces pareciera no tener sentido pedir un peritaje en un juicio de ese tipo. Ahora bien, si por ejemplo yo voy manejando mi auto por la autopista y, no sé, pues, paso por la barrera del peaje en la ruta 68 y mi tag suena y la barrera se levanta y cuando yo paso la barrera me impacta, me quiebra el parabrisas, me quiebra la nariz y me rompe los dientes, claramente va a ser necesaria una pericia médica para establecer los daños físicos que yo tuve, para poder fijar el monto de la indemnización del daño emergente, el lucro cesante eventualmente si estuve sin trabajar, y particularmente del daño extrapatrimonial experimentado, el daño moral. En esos casos, por ejemplo, se va a necesitar un bueno y un contundente peritaje psicológico para poder fijar el daño moral o el daño psicológico que yo tuve producto de ese accidente. Entonces, ¿es necesario el peritaje ahí? Claramente. ¿Por qué? Porque si yo no lo pruebo, hay una cuestión que en sede judicial que dice lo que no se puede probar no existe. Si yo demando daño moral y no pruebo el daño moral, nada me van a pagar. Y no tengo nada que ir a alegar después en sede de corte de apelación, en recursos de casación, porque ya no lo probé. O sea, toda la cuestión probatoria se da en el procedimiento del juicio ordinario de primera instancia, ¿no? Después en las cortes uno no va a pelear hechos, uno va a pelear si se aplicó bien la norma jurídica o no, pero el peritaje particularmente es para el juicio ordinario del tribunal inferior. Ahí se discuten todas estas cuestiones, se discuten los hechos, ¿ya? También se requieren peritajes judiciales cuando hay escasez de pruebas, hay poco documento, hay poco testimonio, el tribunal no quiere constituirse en el lugar para ir a ver algo, entonces uno, ¿qué es lo que le queda? Bueno, dado que tenemos tanta escasez de pruebas, hagamos un peritaje eh, y de alguna forma fabriquemos pruebas. Esto no quiere decir que uno va a inventar pruebas de manera fraudulenta, sino que no queda otra cuestión que echar mano que a peritaje, ¿no? Si no tenemos nadie que vio esto, no tenemos ningún documento donde se acredite esto, bueno, damos un peritaje que a lo mejor pueda decirle. Esta cuestión puede ser tan amplia eh, que da para la imaginación, aquí uno puede hacer cualquier cosa, ¿ya? Y particularmente en materia civil, dependerá si uno tiene que contratar o no un peritaje de acuerdo a lo que aparezca en el famoso auto de prueba, que bueno, los abogados obviamente saben lo que es, las personas que no son abogados que nos están escuchando sabrán que el auto de prueba es una resolución judicial donde el juez hace de alguna forma un resumen de dónde vienen los hechos que son necesarios probar de acuerdo al debate jurídico que se ha producido en el juicio. ¿Ya? Ahora bien, en materia penal, los peritajes en general están realizados por quien hace la investigación y por quien persigue al supuesto hechor de un delito, al imputado. Esos peritajes los encarga el Ministerio Público a través del fiscal adjunto y los peritajes son realizados por los organismos técnicos que los asisten, entiéndase Carabineros, investigaciones, servicio médico legal, y a veces echa mano a algunas universidades o algunas instituciones públicas. Por ejemplo, en temas balísticos, últimamente la Fiscalía ha requerido mucho informe
de municiones, de explosivos al Instituto de Investigación y Control del Ejército. ¿Ya? O sea, el Ministerio Público investiga con sus peritos públicos. Esos peritos públicos ingresan a través de una planta profesional que tiene cada institución, que tienen que reunir ciertos requisitos eh, y están recogidos en una ley especial estos peritos judiciales públicos que trabajan para las instituciones. Ahora bien, en lo que dice relación con los peritos de la defensa, los que están, para simplificar el análisis, los que están del lado del imputado, obviamente sin transformarse en ser abogados ni ser parte del juicio. Recordemos que los peritos son objetivos, imparciales y todas las características que vimos al principio. Los peritos que están trabajando por el lado del imputado, obviamente, eh, se encargan de estos puntos que están acá abajo, desacreditar la prueba de cargo. O sea, si el Ministerio Público dice que determinada pistola mató a la víctima, la prueba pericial de la defensa obviamente va a ir encaminada a desacreditar la prueba de cargo que dice que esa pistola fue. La fiscalía de alguna forma va a aprobar los cargos que le imputa y la defensa va a descargarse de esos cargos, así como que así funciona el sistema. Entonces por eso es desacreditar la prueba de cargo. Bien. Por otro lado, los peritos de la defensa van a generar prueba de descargo para sacarse los cargos de encima. Y por último, van a generar metaperitajes. ¿Ya? Que esta es una contraperitaje, también le llaman algunos, pero quizás está más estandarizado la palabra metaperitajes. ¿Ya? Donde básicamente un metaperitaje es un peritaje de un peritaje. En términos sencillos, ahí más adelante lo vamos a revisar. ¿Ya? Eh, Eso, sigamos. Ahora, ¿cómo se pide un peritaje en sede civil? Hay que distinguir si es un peritaje prejudicial o extrajudicial o un peritaje judicial propiamente tal, digamos, están estos dos escenarios. Obviamente el peritaje judicial es cuando ya estamos adentro de un juicio y un peritaje prejudicial es antes de empezar el juicio. Así de simple la explicación. Entonces, ¿cómo uno contrata o cómo pide un peritaje prejudicial? Simplemente contrata a un experto. Dijimos que existía la nómina de peritos judiciales de las Cortes de Apelaciones del Poder Judicial. Y muchas veces como dice aquí, para analizar la viabilidad de una acción judicial. A mí en particular, por ejemplo, me toca harto ver temas de falsificación de firmas. Me dicen, por ejemplo, oye Eduardo, miran, tengo una escritura que aparentemente o dicen que la firmó una persona que está fallecida y queremos esta es la típica acción de cuando ya se están peleando la herencia los herederos, que fueron a hacer la posesión efectiva y se dieron cuenta que el papá antes de morir le había vendido la casa a uno de los hijos. Y los otros tres quedaron mirando. Entonces, los otros tres, ¿qué es lo que hacen? Quieren presentar una demanda de nulidad de la compraventa cuando le vendió al hijo. Entonces, oye, queremos presentar esta demanda, pero antes de demandar, queremos ver si tú nos puedes hacer un peritaje caligráfico o dactiloscópico de huella para ver si efectivamente la huella y la firma que están puestas en esa escritura pública son o no son de mi padre fallecido, por ejemplo. Entonces, hay abogados que son un poco más responsables y no son tan groseros en el proceder judicial y analizan esta cuestión. O sea, antes de meternos en un juicio, de demandar a la familia y que quede la escoba, primero veamos desde lo técnico si esta cuestión es viable o no es viable. Ahí tienen un caso, un ejemplo clásico de peritaje prejudicial. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el problema que genera un peritaje prejudicial? Que cuando los abogados o las partes quieren presentar ese peritaje en juicio, como el perito no fue nombrado durante el juicio, después el perito hay que llevarlo a declarar para que ratifique el informe durante el juicio. ¿Ya? Y en general, si bien la ley no lo resuelve, los jueces tienden a darle menor valor probatorio a los peritajes extrajudiciales. Igual obviamente uno puede volver a pedir otro peritaje, pero tiene que pagarlo durante el juicio.
y obviamente nada le asegura que la pericia y la conclusión salga del mismo sentido que el peritaje prejudicial que uno ya pidió. Esos son peleas, digamos, que hay que dar en el juicio propiamente tal. Ya, y el otro es el peritaje judicial propiamente tal, que se pide, obviamente, cuando el juicio ya está iniciado. eh, Se solicita una audiencia de designación de perito, que se fija de mutuo acuerdo entre los abogados de las partes, y si no hay acuerdo, el juez agarra la nómina de perito del Poder Judicial y nombra uno, a dedo. Generalmente tiene un perito regalón y lo nombra. El perito tiene que citar en una audiencia de reconocimiento, un trámite obligatorio establecido en la ley, tiene que juntarse con los abogados en una reunión, a recibir la prueba, a recibir los documentos, a conversar sobre la extensión de la pericia, cuáles son los objetivos, quién paga los honorarios. Obviamente el que pide paga, pero hay que establecer la forma, dónde, cuándo se entrega el peritaje, etcétera. Y después finalmente se entrega el informe en sede judicial a través de un escrito propiamente tal. ¿Ya? Em, y eso es en materia civil. En materia penal, yo había hecho testimonios en unas charlas que hicimos anteriormente y las quería exhibir simplemente porque, claro, cómo se trabaja el peritaje en sede penal tampoco está regulado. La ley obviamente dice que cuando se va a hacer la audiencia de preparación de juicio oral, cada parte ofrece su prueba. En este caso, los peritos de la defensa comentan o nombran al perito que va a ir a declarar. Y el día de la audiencia de juicio, el perito va a declarar. Porque en materia penal, la diferencia de materia civil, la prueba pericial no es el informe. La prueba pericial es la declaración de la persona del perito en juicio. ¿Ya? Entonces aquí hay un esquema que lo vamos a revisar rápidamente, cómo procede un perito en materia penal. Este básicamente son los peritos de la defensa, porque ya dijimos que los peritos de la fiscalía se entienden directamente con la fiscalía y son generalmente de la policía. En materia de peritaje de la defensa, el abogado defensor toma contacto con el perito y se ponen de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo, de qué es lo que se trata la pericia, cuánto vale, cómo se paga. Luego el perito, estos son, digamos, eh, escenarios eventuales que tiene que ir al depósito de evidencia, ya sea a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, a Carabineros, al Servicio Médico Legal, donde esté la evidencia, si es que hay que periciarla o no. Eventualmente también tiene que ir al sitio del suceso. Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros nos tocó hace un tiempo hacer un estudio de un accidente de tránsito. Tuvimos que ir al sitio del suceso, obviamente, a levantar el sitio del suceso con instrumentos de topografía, llevarlo a un plano, hacer cálculos, etcétera. Eh, pero hay otros accidentes de tránsito que no es necesario ir al sitio del suceso, basta con el plano que Carabinero en la CIAT lo hizo. Entonces, por eso queda aquí como eventual, puede que sí, puede que no. Después, el perito hace su informe, probablemente tal, hace su estudio, evacúa el informe pericial y una vez que lo evacúa se lo entrega al abogado, no se lo entrega al tribunal. Se lo entrega al abogado para que él lo ofrezca en la audiencia de preparación de juicio oral y uno le entrega también su currículum, sus antecedentes académicos y todo el material que uno generó durante la pericia, que pueden ser planos, fotos, videos, gráficos, estadísticas, documentos de Excel, etcétera. Y finalmente la etapa más importante es ir a declarar sobre el informe. Los jueces no leen el informe no se lee en el juicio, simplemente el perito tiene que ir a exponer lo que hizo, su metodología, las conclusiones, y después tiene que eh, sortear las preguntas del contrainterrogatorio, en este caso de la fiscalía con los creyentes, que es la etapa más compleja. Así se rinde la prueba pericial en sede penal. El informe es una cuestión meramente ilustrativa. Bien. Por último, a propósito de los metaperitajes, dijimos que un metaperitaje era un estudio sobre un peritaje ya hecho, un peritaje previo. Ahí hay una definición que yo les transcribí de Cáceres Muñoz, de un libro bien interesante que al final se los vamos a nombrar, en donde aquí básicamente se indica que un metaperitaje es prácticamente una auditoría, un peritaje previo. Por ejemplo, se hizo una pericia balística por parte de la Policía de Investigación y uno se dio cuenta que, por decirle algo,
las balas que le encontraron al imputado eran de un determinado calibre y las pruebas empíricas que hizo la policía de investigaciones llegaron a una determinada conclusión, pero uno se da cuenta, por ejemplo, que las balas que ocuparon en esa experimentación no eran del mismo calibre que las que estaban, las que le encontraron al imputado. Ese es un error grave, digo. Y pasa. O sea, también con el profesor Balmaceda tuvimos otro juicio en donde el perito de la policía de investigación le hizo una investigación gigante, hermosa, pero pasaba que el arma con el que había disparado no era la misma. Tenían distinto largo de cañón, tenían estriados distintos, por lo tanto, obviamente la munición se va a comportar de un modo distinto. A lo mejor puede que sea insignificante el resultado, pero al abogado le basta con que uno introduzca dudas en la teoría del Ministerio Público y puede echar abajo un peritaje de la Policía de Investigaciones de un momento a otro. Simplemente porque la Policía de Investigaciones o cualquier institución, digamos, cualquier perito de cualquier especialidad, no respetó un principio que en ciencia se llama el principio ceteris paribus, que significa básicamente, si yo quiero estudiar un fenómeno, si yo quiero estudiar en este caso del ejemplo, cómo se comporta una bala que recorre tantos metros en un determinado lugar, yo obviamente para poder hacer esa prueba tengo que respetar y mantener constante todas las variables y tengo que solamente jugar con una variable a la vez. Dejo todo constante y muevo una variable. Después dejo todo constante lo de acá y muevo esta otra variable y así puedo llegar a análisis mucho más profundos. Y en este caso, por ejemplo, el perito de la Policía de Investigaciones no respetó este principio porque hizo un análisis y llegó a una determinada conclusión con un arma distinta. Ahí, por ejemplo, tienen un ejemplo de cómo uno puede hacer un metaperitaje que es un metaperitaje que se puede hacer a nivel teórico. Yo no necesitaba, por ejemplo, para hacer un metaperitaje de eso, de pescar un fusil de las mismas características e ir a disparar, sino que yo simplemente leí el informe y estaba todo perfecto. Pero ¿qué pasó? Encontré un error y uno, aquí está el error. Y uno de ahí abre, pero abre un mundo y puede pasar cualquier cosa. Es una auditoría de un peritaje previo. ¿Ya? También, ¿qué es lo que uno hace en los metaperitajes? Revisa, analiza metodologías, resultados, conclusiones y una cuestión de extrema relevancia que hoy día la jurisprudencia también de la Corte Suprema, en particular conociendo, no más, más que la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, que son los que particularmente conocen de los recursos de nulidad en sede penal, se está advirtiendo mucho este tema que aquí lo voy a poner en mayúscula, digamos, y en negrita, una cuestión que le llaman el sesgo cognitivo. ¿Ya? Los tribunales se han dado cuenta, y en dónde ha pasado, mucho. No quiero hablar, obviamente, de temas políticos, ni mucho menos, no me interesa, pero ha pasado mucho en los casos de donde la fiscalía ha procesado a carabineros para los casos de estallido social. ¿Qué ha pasado? Que el tribunal se ha dado cuenta que la fiscalía ha construido relatos eh, basados en cuestiones ideológicas y de alguna forma a los peritos les pide cuestiones solamente para probar la teoría acusatoria. Pruébeme que tal persona disparó este tipo de munición con este tipo de armamento a tal distancia. Pruébemelo, hágalo. Dispare a esta distancia y dígame que esto es así. Eh, Siento que el perito en rigor lo que debiese hacer es disparar en todas direcciones, con todo tipo de armas, con todo tipo de munición y ver a lo que llega. Y finalmente decirle a la fiscalía, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo es o no es. Pero no es solamente ir a probar una sola hipótesis. Entonces los tribunales han empezado a dar cuenta que los peritajes muchas veces están dirigidos y el peritaje balístico se sustenta con el peritaje audiovisual y el audiovisual se sustenta con el balístico, entonces giran en torno a ellos mismos y no hay corroboración más allá de ellos mismos. Ellos conversan entre sí y de ahí no salen. Entonces, esta cuestión del sesgo cognitivo, aquí aparece incluso definida por el profesor Duche, que escribe mucho de materias de procesal penal y de prueba y de prueba pericial. Dice, el sesgo cognitivo es un conjunto de creencias inconscientes y tendencias mentales a veces inadvertidas pero predecibles que impactan en la percepción, memoria, razonamiento y comportamiento de las personas, influyendo también en sus procesos de toma de decisiones.
¿ya? Hay un paper que escribió en el año 2025 que es muy bueno, que está por ahí en Cielo, publicado, y que es muy interesante. Los invito a que le echen una leída. ¿Ya? Todas estas cuestiones las que se pueden encontrar en los peritajes que uno como que audita, digo. Yo aquí puse unos ejemplos bien genéricos, bien básicos, pero para que se entienda. Por ejemplo, los metaperitajes que se pueden hacer a propósito de las pericias previas del Servicio Médico Legal, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigación. Quiero decir primeramente que obviamente uno entiende que estas instituciones, por el recargo de trabajo que tienen, muchas veces no pueden ponerle todo el amor que quisieran al desarrollo de sus peritajes, y quizás ese es uno de los mayores deficiencias que tienen. No es porque los profesionales sean malos, sino que es porque los profesionales no tienen tanto tiempo como un perito privado para poder hacerlo. Ojo ahí, esa cuestión es súper importante. ¿Qué es lo que uno encuentra? Por ejemplo, las metapericias de partida, como dice aquí la lámina, recaen exclusivamente en peritajes particulares, no en carpetas investigativas. Una vez un cliente me decía, Eduardo, quiero un metaperitaje de la carpeta investigativa. Toma, acá tiene 2000 páginas. Entonces, no, ¿cómo voy a hacer un metaperitaje de eso? A lo mejor yo puedo hacer una investigación, una reinvestigación del caso y lo hago. Pero un metaperitaje es una auditoría de un peritaje particular. Del peritaje, no sé, 495-2024 del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigación. Ese es mi peritaje que tiene 10 páginas. ¿Ya? Las metapericias, por ejemplo, más comunes de Carabineros son los de la CIA, de Investigación de Accidentes de Tránsito, la del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la OCAR. En materia de la PDI, las más desarrolladas son las que hacen la CRIM. Son ejemplos: balística, química, audiovisuales, sonido, informe técnico del sitio del suceso, etc. Y los metaperitajes más comunes del Servicio Médico Legal: informes de lesionología, psicológico, biológico, y particularmente lo que dice relación con la evidencia, el tratamiento, el levantamiento, traslado, etiquetado, manipulación, que se pierde muchas veces la trazabilidad de la evidencia. ¿Ya? Voy a hablar ahora, ya como para ir terminando, de las cuestiones más que se repiten de manera más constante en los peritajes de Carabineros, de la PDI y del Servicio Médico Legal. En materia de Carabineros, como dije, a mí me ha tocado ver un par de peritajes y yo hacer metaperitajes de las CIA de accidentes de tránsito. Y aquí hay las deficiencias más clásicas que se encuentran. De partida no describen metodologías, hacen una investigación nomás. Se constatan y ponen lo que vieron. No hay método inductivo, deductivo, nada. No hablan de eso. Reconstruyen la dinámica de los accidentes de tránsito en base a puras declaraciones. No hay números. Lo que uno esperaría de un accidente de tránsito: que se calculen velocidades, energía, coeficientes de fricción, que haya una ecuación adentro de un informe, o sea, un informe pericial, con ciencia. ¿Ya? No, no hay nada de eso, o muy poco. Eh, Muchas veces tampoco se hacen de toda la prueba disponible. Nos tocó hacer una metapericia de un accidente de tránsito donde la abogada de la defensa tenía dos videos y Carabineros solamente tenía uno. Tenía, por ejemplo, una visión de un ángulo y otra visión de otro ángulo, y Carabineros no lo tuvo. Por lo tanto, el informe estaba incompleto. Y porque estaba incompleto, llegó a una conclusión errónea. Eh, Dice aquí: al ser un organismo de investigación técnico vial, rara vez contiene los informes, fotografía o descripción de evidencia dentro de los automóviles. Claro, la CIA se basa mucho en lo que pasó afuera de los autos. El auto dobló para allá, este lo chocó por acá, ya, pero ¿y qué pasó adentro? ¿Cómo estaban los cinturones de seguridad? ¿Cómo iba distribuida la gente arriba? Muchas veces quieren imputar algo a alguien de adentro de un auto y no sabían quién iba manejando. Se cambian. El piloto que iba curado, con el acompañante que no iba curado, chocaron y se cambiaron. Ya, pero alguien diga algo. Entonces, quieren imputar a alguien y obviamente los metaperitajes de uno aparecen 3 años después, ¿no? Y uno no tiene cómo reconstruir porque no hay evidencia, no hay nada, no hay una foto, no hay cómo quedaron los cuerpos. Llegó el servicio, ya, las dos personas fallecieron. Ya, perfecto.
y el servicio médico legal se los llevó. Ya, pero ¿de dónde iba cada persona? Tampoco. Se dedican muy poco a revisar los autos. A ver. Eh, se equivocan o hierran en la determinación de la causa basal de los accidentes de tránsito, ya que dominan muy pocas teorías de causalidad. Aquí el profesor Balmaceda, este tema le va a importar mucho porque obviamente como él es un académico que escribe mucho sobre de derecho penal, digamos, de teoría del delito, para los abogados que nos están escuchando, a nivel de teoría del delito, en la parte dogmática, cuando se estudia particularmente el ítem tipicidad, tipicidad objetiva de los delitos de resultado, cuando hay que unir la acción con el resultado, obviamente hay que echar mano a las teorías de imputación, o de causalidad, mejor dicho, y las CIA de Carabineros solamente dominan la teoría de la condictio sine qua non, que es la teoría más básica, digamos, para unir una acción con un resultado. Obviamente no tienen conocimiento o no aplican, no sé cómo decirlo, teorías más avanzadas que hoy día dispone el derecho, como la teoría de la imputación objetiva. Eso son cuestiones que realmente no manejan, no, no aplica eso para ellos. ¿Ya? Y con todo lo que eso conlleva, o sea, ellos suprimen mental e hipotéticamente una cosa y basan sus postulados en eso. Si este auto no hubiese venido por acá y este sí, el accidente no se hubiese producido, punto. Este tiene la culpa sacado. Ya, pero ¿y quién infringió la norma? ¿O quién tenía la obligación de detenerse? ¿Quién podía virar? ¿Qué pasaba aquí? Nada, nada de eso. Nada jurídico. Eh, también se equivocan en lo que tiene que ver con el establecimiento del derecho preferente de paso, ya que obviamente los peritos de la CIA no tienen conocimiento jurídico, eh, de modo que no tienen mayormente herramientas para hacer una interpretación hermenéutica de la ley del tránsito. O sea, hay una cosita aquí y una cosita acá y todo tiene un sistema, una forma, cómo se interpreta todo. Toda esa parte como muy, muy básico y una cuestión terrible. Esta cuestión aquí es como, o sea, en general los informes de la CIA son buenos en la parte como de mediciones, fotografía, qué sé yo, pero en la parte donde tienen que interpretar todo eso con una definición en la ley es donde como que les queda la escoba del caso. ¿Y qué es lo que pasa? Que confunden una cuestión de las presunciones simplemente legales para atribuir responsabilidad civil con la determinación de imputación por resultado. O sea, ellos dicen, la ley dice que en el artículo tanto, el que choca por atrás tiene la culpa, por lo tanto el accidente de tránsito tiene la culpa en materia penal, el que chocó por atrás. Punto. Entonces, esas son normas que son para atribuir responsabilidad civil, no responsabilidad penal. Puede que vayan de la mano, por lo generalmente van, pero no siempre es así. ¿Ya? Porque aparte en materia penal las presunciones no, en materia probatoria no, las presunciones legales, digamos, no aplican, digamos. Todo hay que probarlo. Todo hay que probarlo en juicio, no es como que la ley diga esto es así porque es así, punto, sino que tiene que haber un medio de prueba que lo diga, un testigo que lo diga, un informe que lo corrobore, qué sé yo. Pero esas presunciones son para, insisto, para juicios civiles de indemnización o para juicios en policía local para establecer responsabilidad infraccional, no para determinar causalidad en materia de imputación ni de tipicidad en materia de juicio de carácter penal. ¿Ya? En cuanto a los informes de la Policía de Investigaciones, en muy poco se habla de temas de metodologías. No se transparentan los insumos utilizados en la realización de las pericias, el tema de las fotografías, de dónde aparecieron, muchas veces aparecen fotografías que uno sabe que las tomó el perito, un fotógrafo, pero diga algo más. Eh, hay como poco trazabilidad sobre eso. Las conversaciones de WhatsApp no tienen origen trazable, están pegadas en un informe policial. Eh, y esta cuestión que le hemos constatado harto en las pericias balísticas, digamos, interviene en evidencia y no lo transparentan una vez,
también que andábamos en un juicio con el profesor Balmaceda en La Serena. Un perito balístico declaró y el tribunal le creyó todo. Y cuando salimos de la audiencia, en la antesala del tribunal ya se había acabado el día de audiencia. Yo me puse a conversar con el caballero, con el perito balístico de la PDI, y se me ocurrió una pregunta que no se le hizo en juicio. Le digo, oiga, señor perito, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo usted pudo disparar una bala de fusil si usted en el laboratorio de criminalística, de balística de la PDI de La Serena tiene un cajón balístico solamente para disparar armas cortas de puño? Y me dijo, no, yo la evidencia la intervine. ¿Cómo la intervino? Sí, yo simplemente desengarcé un cartucho de una bala, tiene una vainilla básicamente con un proyectil, que es el proyectil que sale disparado, y pólvora adentro. Me dijo, yo simplemente lo que hice fue desengarzar la bala, el proyectil balístico, lo saqué a la vainilla que estaba, o el cartucho que quedaba, le vacié la mitad de la pólvora y le volví a poner la bala y con eso yo disparé. O sea, la evidencia totalmente intervenía, una cuestión que de partida no debería haber hecho, y si lo hizo debería haberlo transparentado. Obviamente en el juicio a mí no se me ocurrió preguntarle eso, porque quizás que me hubiese respondido, pero es una cuestión que las pericias balísticas intervienen en la evidencia y no lo transparentan, ¿no? Utilizan municiones no trazables, uno no sabe qué antigüedad tienen, si estaban húmedas, no estaban húmedas, qué pólvora tenían, no se sabe. Utilizan bloques de gel balístico, que son probetas de ensayo. El gel balístico básicamente es una sustancia que imita la densidad del cuerpo humano, que se vio mucho hace unos años atrás en una serie que pasaba por el cable que se llamaba Cazadores de Mitos, que simplemente se disparan proyectiles balísticos para ver el daño que producen con probetas de gel. Y la Policía de Investigaciones, también en este juicio de La Serena, vimos que impactaba muchos disparos en una misma probeta, siendo que la probeta, obviamente, cada vez que le llega un tiro, se interviene por distintas energías que confluyen en distintas direcciones. Entonces, se llega a resultados erróneos por, digamos, utilizar los mismos insumos, en este caso las probetas de los ensayos balísticos. ¿Ya? Y un largo etcétera. Estas son como cuestiones simplemente para que ustedes vean qué es lo que uno encuentra y qué es lo que uno puede hacer. Y por último, en el servicio médico legal se observan cuestiones como esta. En los informes de autopsia muchas veces las lesiones que se describen en el informe mismo no coinciden con la sección de fotografía del mismo médico legal. Dicen, oye, tiene un hematoma en la zona tanto, tanto, y en la foto el hematoma no estaba ahí, pues, estaba más allá. Entonces uno dice, ¿a quién le hago caso? ¿La foto o le hago caso al informe? Errores que aparecen. Después, las autopsias que practica el médico legista. Generalmente las autopsias se realizan por tres funcionarios. Uno que es el médico legista que está por arriba dando las instrucciones, corte aquí, corte acá, hay un protocolo de autopsia, digamos. Pero él va diciendo dónde hacer las incisiones y tal. Hay un funcionario que va anotando lo que el médico le va diciendo. Y la tercera persona, que es el que hace la pega más compleja, que es ir interviniendo el cadáver, va obviamente haciendo las incisiones, sacando los órganos, pesándolos. Esa gente que está haciendo esa investigación no tiene conocimiento del caso, lo hace a ciegas. Aquí le puse sin el oficial de caso, o sea, el oficial de la Policía de Investigaciones, ya sea de la Brigada de Homicidio, el médico criminalista que anda, no sé, en el sitio del suceso muchas veces, por no decir todas, no interviene en las autopsias. Entonces el médico legista que hace la autopsia llega ciego, así como me llegó un cadáver, vamos a abrirlo para ver qué es lo que encontramos prácticamente, de qué murió, ahí vamos a ver, pues, pero no tiene contexto de qué ocurrió, dónde ocurrió, causas probables, qué tenía en las manos, nada. Entonces la investigación se hace un poco ciega. ¿Ya? También hemos observado que existe falta de trazabilidad en el etiquetado de la extracción de evidencias biológicas. Por ejemplo, le sacan sangre y en el informe no dice, o sea, simplemente dice, se extrajo, no sé, por un tubo de sangre o de orina para muestras de laboratorio. Ya, pero ¿y qué nombre le pusiste a ese tubo? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo firmó? ¿De dónde salió y a quién le llegó? No hay una cadena de custodia de esa evidencia, sino que dice que se mandó nomás a la sección química. ¿Ya? Y después la sección química dice, a mí me llegaron un frasco con sangre, eh,
y en el etiquetado dice 001. Ya, pero tráceme eso con lo que sacaron, pues, o sea, probablemente sea lo mismo, ya, pero hágalo, pues. Entonces son cosas que uno puede ir revisando en las cuestiones del médico legal. Y aquí quizás Romy Espinosa me va a ayudar o le va a hacer sentido esta cuestión. Las pericias psicológicas son pericias bastante genéricas que se hacen en el servicio médico legal, o al menos las que me ha tocado ver a mí. Da la impresión, desde la ignorancia mía sobre esta ciencia, que en la práctica los peritos lo que hacen un poco es copiar, pegar muchas veces muchas partes del informe. Se juntan una o dos veces con el entrevistado y, y son bien genéricas, como que uno las lee y de repente no sabe para dónde van, o dicen, por ejemplo, en los informes que hacía, que ya últimamente no dan tanto, durante el tema del estallido social, por el tema del servicio médico legal, tenía que hacer un examen que se llama el Protocolo de Estambul, en donde evalúan una parte física y una parte psicológica a la persona peritada, y en el informe psicológico se leen todos los mismos. Tiene muestras de daño por violencia institucional que responde a bla, 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 y el mismo rezo para todo, o sea, no sé, o sea, habrá otra forma de redactarlos, no sé. Entonces, a todos les pasó lo mismo. Son como los informes de las libertades condicionales de los reos, ¿no? Uno los va a ver y son todos iguales. Entonces, chuta, no sé, te encuentran hartas cuestiones en esto. Ya, y por último, simplemente aquí yo les dejé una bibliografía, quizás si que a alguien le interesa algún tema, donde poder consultar, bueno, a propósito de la prueba pericial, eh, textos, digamos, de procesal civil, el juicio ordinario mayor cuantía, esta labor pericial y metapericial de Cristian Cáceres, un libro del año 2025, es muy bueno. Si lo pueden comprar, todo esto yo lo tengo en papel, no tengo cómo mandárselos, pero este libro, al que le interese el tema, es muy bueno. Este Secos Cognitivos de Mauricio Duche, este lo tengo en digital por si alguien lo quiere, me lo piden. Es un paper muy bueno. Esta es una tesis de grado y el estado de los peritajes judiciales en Chile de la Corte Suprema también creo que lo tengo por ahí en digital, si quieren echarle una mirada. ¿Ya? Eso sería por mi parte, muchachos. Voy a ver si es que hay algunas preguntas acá. A lo mejor el profesor Gustavo Balmaceda me acompaña a poder hacer unas preguntas o leer el chat para tomarme un minuto Antes de aire, por de, favor. sí, sí, gracias, ¿ah? Muchas gracias. Me encantó tu charla. Eh, muy sincera, eh, al estilo español, diciendo las cosas de frente. Me encantó. Antes de contestar las preguntas, quiero recordarle a los colegas y a los alumnos que, que tú das tus cursos online, que lo ofreces a través de tus redes sociales y que en Tutores Derecho Capacitaciones vamos a preparar un curso sobre peritaje que va a dar el profesor Eduardo Silva y que lo vamos a anunciar oportunamente a través de las redes sociales de Tutores Derecho Capacitaciones que son en Instagram y en Facebook. Bien, em, ahora pasemos a las preguntas que están por el chat. Paola dice, yo creo que en pericia psicológica, al no haber regulación y acreditación, solo 5 años y algún diplomado para postular a la corte es una pésima señal. Lo otro, que algunos abogados trabajan con sus propios peritos y que cobran muy barato, hacen que quienes nos hemos formado por años con una metodología robusta que señala no nos consideren. Como académica que forma psicólogos y peritos, lamentablemente es lo que veo. Claro, efectivamente, como decía al principio, igual uno como abogado de repente llega solamente a trabajar con sus propios peritos porque sabe cómo trabajan. Entonces, eh, a veces uno va formando redes profesionales que uno vuelve a llamar a los mismos peritos. Entonces, se forma ahí una Y al ventaja, final son, digamos, para el perito son relaciones, abogado. son relaciones Sí, de confianza al final.
intuito persona, como se dice en el derecho. Claro. Y algo que me Entonces, claro, gustaría también compartir, que yo he visto que los colegas, hay colegas, no digo los colegas, hay colegas que le dicen al cliente, el peritaje vale 1 millón y el cliente le paga al abogado. Eso es como, no, no. Uno tiene que pedirle al perito una cotización y esa cotización uno se la pasa al cliente y el cliente le paga directamente al perito. Porque ¿qué pasa en la práctica? Que de ese millón los abogados se pagan su comisión. Es horrible. cortan la cola. Le Claro, dicen entonces, los abogados veterinarios, vacunan y cortan la cola. claro, eso debería estar regulado. Yo creo que eso es, o sea, no es una hipótesis de corrupción entre particulares porque no le está dando una preferencia de mercado a un oferente por sobre otro, pero yo creo que debería ser delito eso, no una mera infracción ética, porque pasa demasiado. Y es una práctica que yo creo que a veces se ha normalizado. Antes de contestar a los colegas que están con la mano arriba, eh, psicóloga Gabriela. Aquí Fernando se disculpa que se tuvo que ir antes. ¿Ya? Psicóloga Gabriela. En familia he visto a centros y peritos privados designados y en audiencia preparatoria que suben sus informes periciales directamente al tribunal y otros que hacen envío de sus informes a los abogados que los contratan. ¿Está regulado ese asunto en esa sede? No he encontrado una respuesta clara Está al buena esa respecto. pregunta. Lo que pasa que en materia de familia hay que distinguir, porque claro, el peritaje judicial en materia de familia se establece generalmente en la audiencia preparatoria. Entonces hay que distinguir primero si el peritaje fue de alguna forma ordenado o instruido por el juez. Técnicamente uno como perito le reporta al juez y hay un plazo establecido en la ley, a lo mejor si son 3 o 5 días antes de la audiencia de juicio, que uno tiene que mandar el informe por la oficina judicial virtual, obviamente, presentando un escrito y el documento y el peritaje propiamente tal. 3 días me sopla Romy Espinosa. 5, perdón, 5. No, perdón, son Yo no 5. tramito mucho, sí, yo no tramito mucho familia, así que no estoy al día con ese número exacto. Eh, entonces uno le reporta al tribunal, uno presenta el escrito por la oficina judicial virtual y chao. Y uno obviamente no debiese mandarle el informe a ninguno de los abogados, ni siquiera para que lo conozca con anticipación, menos para que le haga cambiar un párrafo o le saque una cuestión, sino que el informe uno lo hace, se lo manda al tribunal y chao, y se acabó el cuento. Distinto es que si un abogado de manera previa al juicio me contrata, claro, o sea, eventualmente yo por ejemplo, cuando un abogado me contrata de manera previa a un juicio, por ejemplo, laboral que he participado, que es muy parecido al de familia, yo hay oportunidades que los informes, como el abogado me contrató y el cliente puede ser el abogado o el patrocinado mismo, el peritaje yo se los exijo para que obviamente lo conozcan, para que sepan para dónde va el tema y por dónde encaminar la demanda y la contestación, pero yo jamás nunca he aceptado que un abogado me cambie el tenor de un informe, o sea, esa cuestión para mí no existe, o sea, si usted me quiere pedir que cambie la redacción porque a lo mejor me quedó mal redactado o puse un punto donde no había o me quedó mal puesto una coma, ya, ningún problema y gracias por hacerlo, pero yo como perito yo no acepto que un abogado me venga a cambiar una conclusión, que me venga a cambiar una metodología, que me venga a cambiar una hipótesis, porque eso no, yo no lo hago. Habrá peritos que lo hacen, pero va a depender. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de Gabriela, depende. O sea, si el informe me lo pide un abogado de manera previa, yo puedo eventualmente conversarlo. Ahora, si me lo piden directamente el tribunal, yo tengo que mandarlo al tribunal. No tengo que mandárselos al abogado de manera previa. Si bien en la ley no se establece con esta cuestión tan específica, eh, la ley sí establece que hay que mandar el informe con la anticipación de un par de días antes, justamente para que los abogados tengan
el tiempo suficiente para poder leerlo y cuando llegue la audiencia de juicio saber qué es lo que va a declarar el perito y saber cómo interrogarlo y contrainterrogarlo. Eso es. Eduardo, ¿puedo comentar algo? Eduardo, Adelante, por favor, sí. sí, sí, no solamente agregar de que efectivamente son 5 días hábiles que se debe ingresar el informe a la plataforma del Poder Judicial en las causas de familia. Eso por una parte. Y independiente, como tú dijiste inicialmente, cuando se designa a un perito en la audiencia preparatoria, es en ese espacio donde se dice que el perito tanto va a hacer tal evaluación, con los hechos a probar, con todos los requisitos y qué es lo que se tiene que evaluar. Ahí es donde después uno tiene como 3 días aproximadamente para hacer la aceptación de cargo. Y después de eso uno se contacta con las partes para poder realizar la evaluación. Después uno directamente sube el informe a la plataforma del Poder Judicial estos 5 días hábiles antes, para que en este caso sea, lo que entiendo que se provea el informe y pueda ser visto por ambas partes. La idea es que esa sea, que sea de manera objetiva, porque uno cuando hace la aceptación de cargo, uno dice de que lo va a cumplir fielmente y de manera objetiva. Entonces, por tanto, se tiene que enviar, no se tendría que enviar a ningún abogado de ninguna parte independiente quien te haya contratado. Por lo menos es como yo lo he hecho desde que hago todos estos informes a la sede de familia. Eso. Claro, y súper bien, Romy, muchas gracias. Y solamente complementar que efectivamente entre la aceptación del cargo y entregar el peritaje al tribunal, eh, es obligatorio, digamos, hacer una audiencia de reconocimiento, que si bien en la ley de los tribunales de familia y en el Código del Trabajo no están regulados de manera expresa, de manera supletoria se aplica el Código de Procedimiento Civil, que es donde aparece la norma que establece que precisamente hay que hacer la audiencia de reconocimiento. Entonces, esa es la instancia, de alguna forma, de manera transparente, de comunicarse con los abogados y delante de todos. Esa es la instancia, es como la gran reunión que uno como perito tiene para poder juntarse con todo el mundo, aclarar todas las dudas y tener todos los insumos para poder hacer el peritaje. Esa quizás es la mejor herramienta para transparentar. Y una cuestión que conversábamos una vez con peritos anteriormente, la fecha y la hora de la audiencia de reconocimiento, el perito no tiene por qué o sea, el perito no tiene por qué preguntarle a los abogados. Simplemente el perito pone la fecha y pone la hora y les avisa por intermedio del tribunal. No tiene nada que andar llamando, oiga, abogado, ¿usted puede este día? No, chao. O sea, se fija la fecha y la hora. Yo siempre recomiendo que lo haga después de las 3 de la tarde porque los abogados litigantes generalmente en la mañana andan en la corte, andan en los tribunales y los tribunales funcionan hasta las 2. Entonces, idealmente las audiencias de reconocimiento son las de las 3 para adelante. Ahora pasemos a las personas que tienen la mano levantada. Primero, Conrado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy un poco resfriado, no sé si se me escucha bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias. Gracias, Eduardo. Un gusto, muchas gracias por la clase, súper interesante. Te puedo aportar un par de datos respecto de la consulta sobre los peritajes en materia de familia. Efectivamente, la norma dice que tiene que estar con 5 días de antelación y la norma no señala, es decir, no hay una norma que señale que deben ser subidos a la plataforma. Por una cuestión de idoneidad, imparcialidad y todo lo demás, el perito debe saber que tiene que subirlo a la oficina judicial virtual porque por eso se le incorpora como interviniente dentro de los juicios de familia, de distinta naturaleza, obviamente. Eh, Sin embargo, los tribunales, al menos los que yo conozco, en la resolución, eh, que habitualmente consta del acta de audiencia preparatoria, establecen que el informe pericial deberá ser remitido a través de la oficina judicial virtual. Y así exhortan tanto a peritos particulares como peritos que haya designado el tribunal, como por ejemplo pueden ser los informes del DAM o informe de algún psicólogo.
Y en esos casos están eximidos de la obligación de comparecer a declarar. Y ahí sí hay norma al respecto. No así los peritos que han ofrecido las partes, como acotación, digamos. Eh, el reconocimiento, a propósito de lo que señala Eduardo, que efectivamente está dentro de las normas del Código de Procedimiento Civil, en materia de familia, yo no lo he visto nunca. Sin perjuicio de que por aplicación supletoria de las normas del CPC debiese aplicarse cuando corresponda hacer esos reconocimientos. Sobre todo cuando hay pericias, por ejemplo, de documentales o hay una pericia psicológica que se basa en los documentos llegados por las partes. Ahora, yo quería agradecer la clase, pero además quería consultar las diferencias, por ejemplo, entre el metaperitaje y el contraperitaje, y si también creo que sería como interesante saber la opinión respecto de que en una causa civil o penal pudieran haber más de dos peritajes ya hechos. Por lo tanto, el metaperitaje puede pronunciarse respecto de todos los peritajes que hay en la causa o solamente respecto de uno. Eso. Muchas gracias. O sea, sí. A ver, el tema del metaperitaje y del contraperitaje está muy poco desarrollado a nivel jurisprudencial, digamos, como resolución de tribunales, que exista tanta definición dogmática al efecto, como que en la práctica hoy día se ocupan prácticamente como sinónimos. No hay mayor desarrollo con respecto a eso. O sea, hay un par de autores que han tratado de establecer algunas diferencias, pero como que no convencen mucho todavía en la literatura, como que no hay cierta claridad. Por lo pronto se manejan como casi como sinónimos. Básicamente un metaperitaje o un contraperitaje es, como dijimos al principio, una auditoría genérica o general sobre un peritaje ya existente. Y en cuanto a la otra pregunta de cuando hay dos o más peritajes, claro, efectivamente, eh, a mí no me ha tocado ver, pero la ley, en particular el Código de Procedimiento Civil, se hace cargo de ese tema. Básicamente existe una salida que le dan al juez civil que agotada la fase de discusión y el término probatorio, hay una cuestión que en materia civil que es muy extraña, que en particular que viene a romper el tema de los principios, del principio dispositivo de los juicios civiles, que le da la facultad al juez civil de establecer una cuestión que se llama las medidas para mejor resolver, en donde en definitiva el juez de oficio, sin que alguna, o sea, las partes pueden pedírselo, pero es facultad del juez decretar prueba de oficio. Entonces, técnicamente, en materia judicial, si el juez no está convencido de algo, debiese fallar en ese sentido, su sentencia debiese ser en ese sentido. Pero en materia civil existe esta cuestión bien extraña que se llama las medidas para mejor resolver, y que el juez civil, si no está convencido, puede decretar a su arbitrio medidas para mejor resolver y puede, por ejemplo, solicitar una tercera pericia, en donde efectivamente le puede dar facultades para que se pronuncie sobre este tema o para que haga una nueva pericia o para que haga una nueva pericia y se pronuncie sobre las otras dos pericias previas. El juez ahí tiene un poco de manga ancha, que ese tema de, eh, digamos, cuánto sí y cuánto no puede hacer el perito va a depender del arbitrio judicial porque eso no está tampoco normado. Gustavo, Gracias, Eduardo. gracias. Y sería súper útil que pudieras compartir esos dos documentos dentro de la bibliografía tuya que mencionaste. El estudio de la Corte Suprema, sin duda que es interesante, yo no lo conocía. Y había un segundo libro que no alcancé a recordar el nombre, pero si se puede compartir El sería paper ideal. del Muchas sesgo gracias. cognitivo de Duch. Sí, yo lo mando por el grupo. Voy a mandar Sí, también, antes de la otra pregunta, voy a compartir esos documentos y también, bueno, lo he compartido harto, pero igual desde ya los quiero dejar invitados que en el mes de agosto nosotros vamos a estar haciendo también una charla con otra de las peritos de nuestra oficina, con Camila Peñalosa, que es perito en enfermería. Vamos a estar haciendo una charla gratuita también,
sobre introducción a criminalística y a la medicina legal. Ahí vamos a ver un poco de temas un poquito más sustantivos, no tan procesales como hemos visto en esta charla y en otras anteriores que hicimos, el 19 de agosto. Y también voy a mandar la invitación para que obviamente todos los que quieran asistir puedan participar. Súper, Vamos. muchas gracias. Faltaría Felipe Sánchez. Muchas gracias, profesor. Primero que nada, ¿Sí? agradecer la charla. La verdad me sentí representado con varios apartados de las menciones que hiciste, Eduardo, muy claro, así que primero que nada agradecer eso. Lo otro, te quería preguntar, quería hacerte dos preguntas sobre los metaperitajes. La primera, ¿cómo es tu experiencia incorporando los metaperitajes? Porque el concepto de metaperitaje no está directamente explícito, al menos en materia penal, no está explícito como incorporar peritaje, metaperitaje. Se habla de peritaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en la práctica has podido de cierta forma sortear esa situación? ¿Ok? Y, y la otra, estoy de acuerdo contigo que los metaperitajes van sobre peritajes, ¿verdad? Ahora, existen situaciones donde, como también lo mencionaste, incorporan evidencia en documentos o en partes del proceso que no son peritajes, como por ejemplo en informes policiales, que también lo mencionaste, por ejemplo, capturas de WhatsApp en informes periciales. En ese caso en particular, ¿se podría desarrollar el metaperitaje sobre ese informe pericial, siendo que no es un peritaje? No sé si me acaso explicar. Tan buenas las preguntas, son súper técnicas. La primera, ¿cómo uno incorpora un metaperitaje en un juicio? Simplemente, mira, te planteo el siguiente caso. Eh, Hace poco hubo un juicio que se resolvió la semana pasada o antepasada, que me imagino lo habrán visto por televisión, del avión que se cayó en el mar de Drake el año 2019 de la FACH, donde absolvieron a todos los oficiales y todo el personal de la Fuerza Aérea que lo acusaban de cuasi delito de homicidio. Ese era un juicio extremadamente técnico, donde prácticamente el 80% de la prueba que se ventiló en el juicio, que duró 4 meses, 5 meses, fue pura prueba pericial. La fiscalía llevaba dos peritos contundentes y por su parte las defensas llevaron 5 peritos de la defensa, obviamente. Entonces eran dos de la fiscalía contra tres, o sea, contra 5 de la defensa. Entonces, de esos 5 peritos que llevaba la defensa, uno solamente hizo una metapericia de las dos pericias del Ministerio Público. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente en la audiencia de preparación de juicio oral, los abogados que llevaban la causa, que en ese tiempo era Jorge Martínez Cornejo y Nicolás Oxman Vilche, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente ofrecieron a, no me acuerdo el nombre del perito de ellos, pero Juanito Pérez. Entonces, cuando llega el momento de ofrecer la prueba, ellos le dicen al juez de garantía magistrado, nosotros vamos a ofrecer como prueba pericial, así, prueba pericial, al perito Juanito Pérez, eh, y él va a deponer en estrado a propósito de la metapericia que realizó a la pericia número 545-2019 del perito A y del perito B de la prueba de cargo de la fiscalía. Simplemente como eso. O sea, se ofrecen como peritos, pero se dice que sus informes son metapericias de pericias previas, obviamente, del Ministerio Público. Y así entran. Así aparecen en el auto de apertura y así simplemente declaran. Eso es todo. Perfecto. ¿Ya? Ahí No la hay mayor letra A del complejidad, 315 sería el informe pericial. claro. Como indique sobre qué cosas perició, el informe Ah, pericial tanto. perfecto. ¿Ya? Yo por ahí creo que tengo el auto de apertura. Lo voy a Punto. buscar para compartírtelo para que lo veas como. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta, claro, efectivamente se produce ahí como una cuestión práctica en el sentido que, eh, para que las demás personas entiendan, porque a lo mejor no todo el mundo obviamente tiene acceso a este tipo de pregunta
tan específica que hace Felipe. La policía de investigaciones cuando realiza una investigación de un hecho, no solamente hace peritajes, sino que hace informes policiales, que es como el documento básico de investigación. Y los informes policiales, ¿qué es lo que hace? De alguna forma individualiza al funcionario que está haciendo la investigación, pone las instrucciones que le dio la fiscalía para que haga, toma declaraciones y pone, no sé, por los resúmenes de las declaraciones, los datos, la identificación, y cuando toma declaraciones pone, por ejemplo, pantallazos de cosas. No sé, un seguimiento GPS, pum, lo chanta en el informe. Una conversación de WhatsApp, pum, aparece en el informe. Entonces, la pregunta que hace Felipe es, ¿se puede hacer o correspondería hacer una metapericia de una imagen, de una captura de WhatsApp, de un informe pericial? Uno en principio podría decir no, po. No, po, porque si ese informe policial no es técnicamente un peritaje, yo no puedo hacer un metaperitaje de algo que no es un peritaje, lógicamente. Pero en la práctica, eh, yo sí he visto, no me ha tocado a mí, pero sí he visto que se hacen metapericias de eh, como fotografías contenidas en informes periciales. Entonces, cómo se hace eso? Simplemente, por ejemplo, en el caso tuyo que eres perito informático, eh, simplemente planteas una suerte de metapericia sobre las fotografías, porque el abogado que llega a la causa debiese ser capaz, de a través del sistema de la fiscalía, que se llama Mi Fiscalía en Línea o la plataforma SIAU, de decirle al fiscal, fiscal, perfecto, está el informe policial 3415 del subinspector Juanito Pérez, y él incorporó unas fotos, ya, yo quiero esas fotos. El funcionario las recabó, los testigos se la entregaron, ¿cierto? Bueno, quiero que me mande las fotos y quiero que me mande las cadenas de custodia de esas fotos. Obviamente el fiscal no las va a tener. Entonces, desde ahí uno ya empieza a construir una metapericia y una cuestión técnica. O sea, hay fotos, hay videos, hay imágenes, hay capturas de pantalla que no tienen trazabilidad. Entonces, se plantean también como una metapericia a lo mejor ya no, porque ya no va a ser una metapericia de la foto, porque la foto original no está, sino que uno empieza a plantear como una metapericia, como, no sé, más criminalística, una cosa así, sobre cuestiones que no están, hay falta de trazabilidad de evidencia, la evidencia no está, no hay cadenas de custodia, entonces uno de alguna forma como que, de alguna forma contamina a la otra parte, digamos. Pero eso también está planteado, yo lo he visto que lo plantean como una metapericia más que informática o de video, una metapericia criminalística, en el sentido de levantar ciertos errores en la investigación. Ahora también, por otro lado, también lo he visto simplemente como un informe criminalístico de levantar errores en la investigación. Entonces, no hay una nomenclatura clara que seguir. Muchas veces, más que el mismo nombre de lo que sea, más que una pericia o una metapericia, lo que importa más es que la audiencia de preparación de juicio oral se ofrezca como una pericia propiamente tal y después en la audiencia simplemente describir todo lo que se hizo. No está normado, digamos. Como que he visto que lo han hecho de una forma y de otra y ha funcionado de las dos formas. Ahora, también uno podría decir en la audiencia de preparación de juicio oral a lo mejor no habían abogados tan, perdonando la expresión, tan aguja que sean capaces de incidentar todo eso, pero yo he visto que ha pasado de los dos tipos. Ahora, según yo, ¿cuál creo yo sería la nomenclatura correcta? Yo creo que en el ejemplo que dimos sería más bien una pericia criminalística, que este concepto criminalístico es como un cajón desastre o un bolsillo payaso, que como que de alguna forma te sirve para poder hacer investigación un poquito más interdisciplinaria, digamos, un poquito allá, un poquito de acá, y poder levantar los puntos de los errores que tiene la investigación. Entonces yo me inclino más por una pericia criminalística propiamente tal, más que una metapericia de algo. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Felipe. Nos gustaba. Bueno, por último,
Ah, no, fue el mismo Conrado. No sería objetable el informe por falta de la método. Bueno, eh, quiero nuevamente darle las gracias por su presencia, por sus preguntas, por su comentario. Gracias al profesor por su charla. Y eh, los invitamos cordialmente a que estén atentos a, a las redes sociales de consultora pericial y de tutores de Derecho de Capacitaciones, porque vamos a ofrecer cursos online sobre estas materias. Bien, don Eduardo, Bien. Sí, yo les agradezco a toda la gente, a todos los alumnos, digamos, que el interés que han tenido de participar de la charla, las preguntas están muy, muy buenas, bien técnicas. Y eso es agradable porque quiere decir que por un lado hay un público que está bien, bien metido en el tema, digamos, o sea, sabe lo que está preguntando, no es simplemente una charla por venir a ver algo que porque es simplemente gratuito, sino que hay dominio del tema. Eh, y eso motiva y digamos es importante. Entonces, quería dar las gracias a Gustavo por la instancia de poder participar a través de tu academia de capacitación de estos temas y de otros que obviamente se puedan dar en el futuro. Y a todas las personas que participaron por haber asistido. muchas gracias. Mm. Estaba preguntando Fernanda Soto si esta clase va a quedar grabada. Em, lo vamos a subir a mi canal de YouTube. ¿Ya? Ese canal es ¿cómo de tutores derecho capacitación? Tenemos también el canal de Dores. tutores derecho, pero el canal de tutores derecho es un canal más privado que público. ¿M? Ahí guardamos a través de playlists privadas las clases de nuestros profesores para que los alumnos de cada curso puedan repasar. Mi canal es más público y tiene Canal Gustavo Balmaceda Hoyos. ese canal, sí, ¿ya? Sí. Eh, eh, y ese canal tiene 15.000 seguidores, es súper público, entonces cuando queremos que se manifieste de mejor manera pública un evento, una clase de tutores, lo dejamos en ese canal. Voy a dejar por aquí el nombre del canal de YouTube. Súper. Nosotros igual, bueno, a través de nuestra oficina consultora pericial, estamos otorgando un certificado de asistencia a los cursos. Entonces también les quiero dejar aquí el correo electrónico de donde tienen que escribir. Igual la voy a volver a mandar por si a alguien le interesa tener un certificado de asistencia al curso. Si por favor pueden escribir ese correo paedo@consultorapericial.cl. Ustedes le mandan su nombre completo y su cédula de identidad para poder hacer el certificado y ahí mismo se los enviamos. Eso por mi parte. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas Chao, que gracias estén bien. también. Hasta Hasta luego, que estén luego. Gracias, bien. buenas Chao, chao. noches. Que estén bien. Chao. Buenas noches. Chau.